El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a estas travesías del pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto May Vallenilla, rector fundador de la Universidad Simón Bolívar e internacionalmente reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana en el siglo XX, de quien también tomamos el título de uno de sus libros, editado por Monte Ávila, como nombre de nuestro programa. Recordamos que desde el 19 de mayo el profesor Jorge Machado, académico de la UCB y colaborador de estas travesías, se encuentra preso ilegalmente, acusado por un tribunal militar de rebelión militar y traición a la patria, por su participación en el partido Voluntad Popular como encargado de formación. En nuestra cultura, aunque todos perseguimos la obtención de bienes materiales, parece que decir de alguien que es un materialista es una calificación despectiva, y todos gustan declararse espiritualistas. A propósito de esto que denuncia, escuché decir nada menos que al ministro de Defensa de Venezuela algo que le da la razón, porque declaró, respondiendo a la amenaza del ataque militar que hiciera el presidente de Estados Unidos, que en el análisis de combate no iba a centrarse en lo material, sino en el espíritu de combate del ejército junto al pueblo. No niego que el espíritu de combate hace una diferencia, pero no creo que sea tan determinante como para no atender a lo material. No parece que todos tuviéramos claro lo que es material, materialista, materialismo o simplemente qué es la materia. No lo tenemos muy claro, entre otras cosas porque este tema se encuentra en la intersección de una gran diversidad de prácticas y saberes, costumbres y orientaciones políticas, educación y religiones, y en muchos casos las posiciones que se esgrimen apresuradamente y se defienden con vehemencia contribuyen poco a aclarar la confusión. Y también porque muchas veces lo más cercano es lo más lejano y damos por sabido y obvio lo que no lo es. ¿Por qué no intentamos hoy comentar, aunque sea parcialmente, este tema tan rico y complejo? Tratemos al menos de aclarar los usos más cotidianos de lo que entendemos por materia. Comencemos distinguiendo en nuestra cotidianidad dos tipos de vivencias. Por un lado tenemos experiencias como ver carros, edificios, usamos muebles, comemos algo, se rompen utensilios, tomamos un café, compramos ropa o tropezamos con una piedra. Y a esas cosas que son objeto de nuestras experiencias las llamamos materiales. ¿Y el otro tipo? A la par de estas experiencias, también imaginamos situaciones, pensamos problemas, recordamos conceptos como el de triángulo, gente cree en fantasmas, le reza o le pide a Dios, nos encontramos y nos emocionamos y lo pensamos o imaginamos, creemos, rezamos o nos emocionan, cosas que llamamos inmateriales o espirituales. Hay una especie de división entre lo material y lo no material,
que se transforma en una especie de pugna entre quienes defienden al materialismo y los espiritualistas. ¿Por qué surge esa competencia? A pesar de que generalmente se le otorga un valor moral, este conflicto refleja una alternativa que el hombre se ha planteado al tratar de responder a la pregunta: ¿qué es lo real? ¿En qué consiste la realidad? Esta pregunta acerca de qué es lo que constituye la realidad es lo que llamamos una cuestión ontológica, un asunto acerca del conocimiento, que en griego se dice logos, de todo lo que existe, que se dice ente. No es un asunto moral. Tenemos entonces a quienes defienden que la realidad son los objetos materiales y a quienes sostienen que la realidad son los objetos espirituales. Entonces, la pregunta que nos orienta en nuestro encuentro de hoy es saber si la materia es la respuesta a la pregunta por lo real, ¿qué es la materia? Dicho de otra manera, si algo para existir debe ser material o lo material es lo que realmente existe. Materialismo es el nombre que en filosofía se da a las corrientes que sostienen que la materia es criterio de realidad, es decir, que algo para existir tiene que ser material. Planteado nuestro tema, hagamos un alto para escuchar a la pianista venezolana Gabriela Montero, conocida como la divina del piano, en dos de sus famosas interpretaciones cortas. La primera la llamó Himno del Cacerolazo, ejecutado en piano con acompañamiento de cacerola y cuchara de madera. Y la segunda, inmediatamente a continuación, Himno de la Resistencia, sobre la base del himno nacional venezolano y la polonesa heroica de Chopin.
escuchamos a Gabriela Montero en 2 de sus improvisaciones, Himno del Cacerolazo e Himno de Resistencia. Todavía no hemos avanzado en el discernimiento de qué es aquello que llamamos materia. Para comenzar, atendamos al uso cotidiano. Uno de los significados que le damos a materia es nombrar aquello de que está hecho algo. Así es que preguntamos, ¿de qué materia o material está hecho este vestido, este aparato, esta silla, esta estatua? Aristóteles, el pensador griego del siglo IV a.C. y una de las grandes figuras de la cultura occidental, definió este sentido de materia diciendo que materia es aquello de que están hechas las cosas. Podemos aclarar este sentido señalando lo que se opone a la materia. Esta mesa y esta silla están hechas de lo mismo, de madera. Y Aristóteles se preguntó qué las distingue. Lo que las distingue es la manera en que se dispone la madera en cada una de ellas, lo que llamó morphai, que se traduce como forma, pero que es más que el diseño, que es como se tiende forma en nuestros días, es como se ordena o estructura la materia. Forma es aquello por lo que algo que es lo que es y no es otra cosa. De manera que si nos colocamos delante de un mueble, por ejemplo, podemos decir que es una silla de madera, en tanto la madera es aquello de que está hecha, que adoptó la forma de silla, que es lo que determina que sea una silla y no una mesa, lo que permite identificarla, reconocerla y distinguirla de otras cosas hechas de madera. Como en griego la materia se dice ile, y ya vimos lo que es morphai, a esta propuesta de Aristóteles se la llama ileomorfismo. Y aquí es fácil entrever una dualidad de posiciones que atraviesa la historia de la filosofía hasta nuestros días. Aunque usted dice que es fácil de entrever, pero mejor la decimos, porque no es tan fácil de entrever. En el ejemplo de la silla podemos distinguir 2 diferentes posiciones en cuanto a la importancia que hay en la determinación de las cosas. Una corriente materialista afirmaría que la materia es lo más importante en la determinación de la cosa, mientras que una corriente que se le opone hace hincapié en que es la forma, que no es algo material, lo que determina a la materia para hacer una silla. ¿Vamos a tratar este tema ahora? Este problema se discutió durante 2000 años, en todos sus matices, en griegos, en romanos, en judíos, en musulmanes, en cristianos, y recién con Descartes perdió vigencia. Avanzaremos por otros derroteros, aunque estoy seguro que volveremos a tocar este puerto en otra travesía. De manera que hasta ahora tenemos 2 significaciones para la materia. Un tipo de realidad cuando decimos que materia es lo que se opone a lo espiritual, y por otro lado, con la palabra materia nos referimos a aquello de que algo está hecho. Estas 2 significaciones se corresponden a diferentes tipos de cuestiones. En el caso de la materia como una clase de realidad, es lo que llamamos una categoría. En cambio, cuando nos referimos a la materia en tanto de que algo está hecho, lo hacemos como un principio de explicación. Aunque no debemos pensar que esto nos abre diferentes campos de reflexión, sino que son perspectivas complementarias para pensar el tema que hoy nos ocupa, la materia. Detengámonos en la distinción de categorías. ¿Qué diferencia hay entre algo material, digamos un caballo, y algo a lo que nos referimos como inmaterial? Por ejemplo, la idea de caballo. En este caso podemos decir que la idea de caballo no se ve.
que no podemos montarla, que no puede ser atada a un carro. Mientras que con el caballo sí podemos hacer estas cosas, apreciar su color, acariciarlo. Dicho en otros términos, el caballo se nos presenta en el marco de experiencias sensoriales. Lo percibimos por los sentidos, lo tocamos, lo vemos, lo olemos. En cambio, la idea de caballo, la evocación que tenemos cuando escuchamos la palabra, la relación que establecemos con otras ideas, el recuerdo, el concepto de caballo, es una experiencia diferente, no sensorial, sino intelectual. De aquí podemos entonces establecer otra manera de entender a la materia, como aquello con un tipo de existencia perceptible, como aquello que tiene una existencia tal que puede percibirse por los órganos de los sentidos. Al respecto, la tradición anglosajona ha consagrado una expresión para referirse a este aspecto de lo que percibimos sensorialmente, que reúne toda la información sensorial. Lo llaman sense data, y así se le usa en todos los idiomas. Escuchamos a Gabriela Montero en piano y Alexis Cárdenas en violín improvisando un pajarillo. Cárdenas. Repito, escuchamos a Gabriela Montero en piano y Alexis Cárdenas en violín improvisando. Estamos en Humano Derecho Radio Estación realizando nuestras semanales travesías del pensar.
Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesiasdelpensar@gmail.com, así como agradecemos de antemano cualquier colaboración para el sostenimiento económico de este programa. Para escuchar programas anteriores, SoundCloud/Humano Derecho. Antes del intervalo, inferíamos que la materia tiene una relación necesaria con la percepción sensorial. Materialidad y perceptibilidad sensorial están estrechamente vinculadas y no podemos concebir a la materia fuera de la percepción. En cambio, lo que no es materia no puede vincularse con una percepción sensorial, ni incluirse dentro de las existencias que conocemos mediante una percepción sensorial. No podemos ver un concepto, ni tocar una idea, ni oler un recuerdo. Aceptando esta relación entre percepción y materia, podemos ir más lejos, en lo que se llama fenomenismo, y sostener que la materia no existe sino hasta que es percibida. Aclaremos que con la palabra fenómeno se significa lo que se nos aparece. Claro que habitualmente se la usa para asignar algo sorprendente o extraordinario, pero este no es el significado principal. Pero volviendo a lo que dijo, que la materia no existe si no es percibida, una piedrita azul en la luna no existe porque nadie la vio. Esta sería la posición del fenomenismo radical. Pero si no se quiere ir tan lejos, puede decirse que el ser de la materia consiste en que puede ser objeto de una experiencia sensorial, aunque nadie la haya percibido. Es decir, el ser de la materia consiste en la posibilidad de ser percibida, aunque nadie la haya detectado todavía. Parece clara la relación entre materia y percepción, que podemos aceptar en primera instancia, pero seguramente va a decir que esto tiene problemas. Como reiteramos en nuestros encuentros, casi siempre una respuesta lo que hace es permitir que surjan nuevas preguntas, y las cuestiones nunca parecen acabarse. Efectivamente, porque las cuestiones de la filosofía son como la vida, que están en permanente desarrollo y evolución, a pesar de que no dejan de ser las mismas. Por eso muchos filósofos tenemos ese rechazo a los que ofrecen soluciones únicas, capaces de resolver todos los problemas, porque la vida es búsqueda creadora, y aunque nos mueve el encontrar, vivimos en el buscar. No en vano, Thomas Hobbes, el filósofo inglés del siglo XVII, definía al hombre como una máquina deseante permanentemente insatisfecha. Pero volviendo al tema de la relación entre percepción y materia al que hacíamos referencia, ¿cuál es la dificultad que se asomaba? Es una dificultad que abre varios ámbitos de reflexión. El primero es uno que tiene amplia vigencia, porque eso trata del origen de la teoría atómica. Nos dice que la forma última de la materia, los átomos u otras partículas, no son perceptibles directamente y su presencia se infiere por sus efectos. Esta teoría, que durante el siglo XX alcanzó su culminación, también tiene su origen en las reflexiones de una serie de pensadores griegos, encabezados por Demócrito y Epicuro, que se llaman los atomistas griegos. El problema que trataban de resolver era si la materia era infinitamente divisible, es decir, un continuo, o si la divisibilidad tenía un final, una porción de materia que no podía ser dividida. Que eso es lo que quiere decir átomo. A, un prefijo negativo, tomo, división. Pero a pesar de los beneficios brindados, las dos propuestas parecen insatisfactorias.
Si la materia es infinitamente divisible, es impensable. Y Leibniz llamó a este tema, para mostrar su paradoja, el laberinto del continuo. Y si se llega a una partícula última, indivisible, como también dirá Leibniz, implica que tiene una dureza infinita, que también es impensable. La ciencia moderna se hizo cargo de indagar este dilema, cuyo tratamiento por siglos fue especulativo. Pero la ciencia moderna siguió los lineamientos propuestos por Kant en su crítica de la razón pura y puso a dialogar la razón con la naturaleza mediante los experimentos para alcanzar el objetivo que ya había fijado Aristóteles en su metafísica: descubrir las causas primeras, aquello que condiciona lo condicionado. En esta marcha habrá un cambio importante. Siguiendo la propuesta trazada por Descartes de expresar la experiencia de la naturaleza en términos matemáticos, lo que se llama física matemática, y tanto en Descartes como luego en Newton, la materia deviene una cantidad, se hace cuantificable y medible. Ciertamente, en Descartes con la extensión y en Newton con la masa, la materia deviene una cantidad, lo que va a permitir el establecimiento de leyes matemáticamente expresadas que tratan de expresar su comportamiento. Pero dado que la materia es una cantidad, sus acciones se originan fuera de ella, en las interacciones, como es la fuerza newtoniana, abriendo todo un nuevo campo de investigación.
escuchamos a Gabriela Montero en piano en una improvisación sobre Toccata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Además de estos aspectos de la materia que hemos revisado, podemos también presentar otras a partir de constatar que todo lo que percibimos cambia. Podemos fácilmente ver que el clavo de hierro se oxida, el hielo se derrite, yo perdí el pelo, y entonces surge la pregunta: cuando percibimos con nuestros órganos de los sentidos que algo material cambia, ¿hay algo que se mantiene constante, diferente de la percepción sensorial y que hace que sea la misma materia aunque cambie su percepción? Este es el famoso caso de la cera que planteó René Descartes, el pensador francés del siglo XVII, en sus célebres Meditaciones metafísicas, un texto que cambió la cultura de Occidente en todos los órdenes. Descartes, observando los cambios sensoriales que experimenta un trozo de cera, una vela, cuando se la calienta, se preguntó por qué, a pesar de todos los cambios que percibimos, decimos que se trata de la misma cera. Remedando las observaciones que usted me hace, le diré que, salvo los cortes de luz que en Venezuela son frecuentes, la gente en otras partes ya no usa velas, excepto en encuentros románticos, y en estos casos no se va a fijar en esto que Descartes dijo. Tienes razón. Entonces cambiemos el ejemplo por el caso de un cubito de hielo que se derrite, que es más usual en el Caribe. Pero que conste que fue Descartes el que sentó este problema con el caso de la cera, que en filosofía es famoso porque cambió la concepción de la materia. Ante la observación de la metamorfosis de las cosas que percibimos, entonces surge la pregunta acerca de si, en los cambios, ¿es la materia la que se transforma o solamente lo que nosotros percibimos? Porque viendo el cubito antes o el agua derretida después, la materia es la misma, agua. Cambia lo que percibimos. Si es así, entonces se rompe la relación entre materia y percepción, tal como vimos con los átomos. Entonces, la materia sería algo distinto de lo que percibimos, y surge una tensión entre las dos maneras en que entendíamos la materia como lo que es percibida, y la materia entendida como aquello que las cosas están hechas. Podemos tratar de aliviar esta tensión atendiendo a lo que la generó, los cambios. De manera que los cambios que experimentamos muestran tensión entre la manera de entender a la materia a partir de la percepción y como aquello de que algo está hecho. Podemos atender un poco a los tipos de cambio. Si, por ejemplo, pintamos nuestra casa de otro color o adelgazamos, sin duda que son cambios perceptibles sin esfuerzo. Pero también es cierto que seguimos reconociendo que es la misma casa o que somos los mismos, pero un poco más delgados. En otras palabras, esos cambios perceptibles aparecen superficiales porque no afectan lo que las cosas son, la casa o yo mismo. Son cambios que no afectan lo que las cosas son, no afectan a lo que llamamos la forma. De manera que hay algunos cambios en la materia que no modifican lo que son, mientras que otros, como tumbar la casa, modifican tanto la materia como también lo que la casa es. De manera que podemos pensar que la forma es como un límite a los cambios que puede sufrir algo, sin dejar de ser ese algo. La forma limitaría a la materia en las transformaciones que, aunque se den, nos permiten seguir percibiendo a la casa como una casa. En estos casos hay una convergencia entre las percepciones y la noción de materia
como aquello de que algo está hecho. La forma otorga a la materia una cierta estabilidad para constituir algo, dentro de la cual se pueden dar cambios que, aunque percibamos como diferentes, nos hacen decir que es la misma materia. Escuchamos a la venezolana Gabriela Montero, La Divina del Piano, en Joropo, de Moisés Moleiro. Quedamos en que la forma es lo que nos permite inteligibilizar lo que algo es y entender los cambios que sufre la materia sin dejar de ser aquello de que ese algo está hecho. De esta forma podemos conocer al mundo. Pero hemos de reconocer que en ocasiones se dan cambios que son inexplicables, los que comúnmente llamamos monstruosos. Esto nos dice que en la materia hay un potencial de cambio, de contingencia, que una forma no puede captar ni aprehender totalmente. Por ello los antiguos distinguían entre una materia prima, aquella materia capaz de recibir cualquier cambio, y una materia segunda, la materia que ya tiene una forma que puede recibir solo algunos cambios sin dejar de ser lo que es. Me surgen dos preguntas que están vinculadas. Los famosos 4 elementos de los antiguos, aire, agua, tierra y fuego, ¿serían materia segunda? Serían efectivamente materia segunda, porque ya tendrían alguna forma que permite distinguir lo que cada uno de ellos es. Y la segunda pregunta, la materia prima, que puede recibir cualquier forma, ¿no tendría forma? ¿Cómo se entiende una materia sin forma? Para responder debemos hacer memoria. Cuando comenzamos nuestra charla, en el día de hoy, establecimos que la materia se puede entender como una clase de realidad, a la que llamamos categoría, y también como aquello que algo está hecho, y lo llamamos un principio de explicación. Pues bien, la materia prima
sin forma alguna, se entiende como un principio de explicación y no como una realidad preexistente. Comenzamos desde la cotidianidad pensando a la materia como categoría, una realidad opuesta a la espiritual, y como principio explicativo para dar cuenta de aquello de que están hechas las cosas, junto con otro principio explicativo que era la forma, y las pensamos en sus relaciones con la percepción sensorial. Luego atendimos a la divisibilidad de los átomos, a la materia entendida como magnitud, para luego encontrarnos con la dificultad surgida de la percepción de los cambios. Este ha sido el camino recorrido, y con ella llegamos a tener que admitir que la materia no es una realidad constante sino cambiante que requiere de nuevas teorías para entenderla. Es entonces que se hace necesario desarrollar nuevas formas de inteligibilizar al universo, y por eso surgen nuevas teorías explicativas, en especial desde la ciencia, como la mecánica cuántica, que atañe a aquello que comentamos de lo que se puede observar de la estructura más fina de la materia. O se admite que en el fondo lo que domina el universo es un caos que subyace a una superficialidad que nos parece ordenada, en lo que se han fundado tantas demostraciones de la existencia de Dios. Llegamos así al final de esta travesía del pensar que realizamos desde Humano Derecho Radio Estación todos los jueves a las 8 p.m. de la tarde. Nuestra cortina musical es el merengue aguinaldoso de David Carpio, que interpreta el grupo Arcano. La tripulación de la travesía de hoy fuimos Yelitza Rivero y Alfredo Bayota. La hoja de ruta la diseñó Alfredo Bayota. El piloto de la nave fue Melanie Aponte y Alejandro Torres mantuvo el orden a bordo. Fue una presentación de la Fundación Filosofía en la Ciudad. Este programa se emite los jueves a las 11 a.m. y a las 8 p.m. y los domingos a las 3 p.m. hora venezolana. Con gusto recibiremos sus comentarios y sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como su oferta si desea contribuir con el sostenimiento económico del programa. Los programas anteriores se pueden escuchar en SoundCloud /Humano Derecho. Que tengamos una buena semana.